Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran en esta semana? Nosotros dispuestos a seguir avanzando y desmontando cada una de las tesis de la ideología de género. Y si bien en las semanas pasadas hemos estado desmontando ya estas premisas en el ámbito de la sociología, de la genética, de la antropología, esta semana vamos a empezar a navegar pues dentro de los mares de la psicología. Así es, y vamos a tener con nosotros un invitado muy especial, que es el psicólogo Miguel Ángel Alcarria, al cual le vamos a estar lanzando todo tipo de preguntas, en especial sobre el desarrollo de la identidad sexual en los niños. Así es, pero antes de hablar con Miguel Ángel Alcarria, quiero empezar con una frase de Jiddu Krishnamurti, que fue un conocido escritor y filósofo. ¿Era Hare Krishna? No, fue un orador indio que no tiene nada que ver con los Hare Krishna, cuyos principales temas incluían la revolución psicológica, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un cambio positivo en una sociedad global. Y él dijo lo siguiente: no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y yo creo que también esto nos retrata, ¿no? Nosotros desde, por supuesto, el ámbito cristiano, pero estamos viendo que nuestra sociedad, a través de la ideología de género, está empezando a entrar en lo que podríamos llamar una fase no terminal, pero sí de enfermedad crónica. Sí, así es. Y no es solamente el doctor Krishnamurti, sino que pues muchos pensadores actuales están acuñando esta etiqueta o este término a nuestra sociedad actual. Entre ellos, por ejemplo, el prestigioso psicólogo psiquiatra español Enrique Rojas. Pues se refiere también a que nuestra sociedad actual está enferma, pero no solamente se queda en esto, sino que él dice que en esta sociedad pues surge el hombre light, con el cual, pues este hombre light, y no es porque tome muchos productos dietéticos, Daniel, no me mires con esa cara, el caso es que este hombre light, pues se caracteriza por una tetralogía nihilista que se basa en el hedonismo, en el consumismo, en la permisividad y en el relativismo, todo obviamente, pues enhebrado por el materialismo. Y otras características de este hombre son su falta de sustancia, su carencia de referentes, y esto lo que le lleva es a un gran vacío moral que le impide ser feliz. El problema es que él quiere llegar a ser feliz. ¿Y cómo lo intenta conseguir? Pues desea pertenecer y encumbrarse dentro de esta sociedad. Pero esta sociedad, como está totalmente carente de valores y totalmente desenfocada, hace que este hombre esté en constante conflicto entre lo que la sociedad demanda de él y su forma interna de pensar, su ética, su moral, su espiritualidad. E incluso, pues este estado le somete a presiones tanto laborales como sociales y que no cabe en duda que pone en riesgo pues nuestra salud física y nuestra salud mental. Y fíjate, Daniel, porque hablando de salud mental, todos sabemos que las propuestas de la ideología de género están consiguiendo modificar los límites de la salud mental. Ya no sabemos lo que es salud o enfermedad mental, ahí los límites se están borrando y al más puro estilo de la antipsiquiatría de finales del siglo XX, los ideólogos de género saben que para cambiar algo en la sociedad hay que escandalizar. Sí, y la verdad es que a nosotros nos están escandalizando bastante. Y a mí en lo particular como científico, ver cómo manejan una serie de términos científicos, de hallazgos científicos, lo transgiversan para utilizarlo a su favor, ¿no? Su manía de intentar demostrar la neutralidad que no tiene ningún tipo de base biológico, o cómo se han aprovechado de la intersexualidad y cómo los han secuestrado, digamos, para sus ideologías, como si la intersexualidad fuera realmente fuera comparable la intersexualidad con la disforia de género, ¿no? Cuando son dos ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Y por supuesto ya todo lo que son sus enseñanzas sobre la ambigüedad sexual, hablando ya de intersexualidad. El problema de esto es que a nosotros nos escandaliza, vemos que no tiene ningún tipo de sustento científico. Pero lo peor es lo que pasa con los niños. Los niños no se escandalizan, los niños van asumiéndolo y lo van absorbiendo como una esponja. Ahí está el verdadero problema. Sí, es ahí, desgraciadamente. Van a ser nuestros niños los que van a sufrir
bueno, pues en definitiva las consecuencias de todas estas teorías si se aplica a sus vidas. Y fíjate, porque actualmente, y es precisamente entre los niños, donde se está popularizando términos como disforia de género o niños transgénero. Y para quien no lo sepa, bueno, pues un niño que sufre una disforia de género es aquel niño que no se siente a gusto con el sexo asignado biológicamente. O sea, a lo mejor es un niño, pero él siente que es una niña, o al revés, es una niña, pero él siente que es un niño. Y desgraciadamente, bueno, pues esto ya se está hablando dentro de las escuelas, de los colegios, y ya forma parte de nuestra forma, bueno, pues de enfrentar los problemas diarios, como si esto de la disforia fuera algo muy común, ¿no? Y desgraciadamente esto no solo se está popularizando, sino que lo malo de todo esto es ver las cifras de aumento de este tipo de trastornos. Porque, bueno, pues si por ejemplo te vas a ver cifras en Reino Unido, en abril del 2009 al abril del 2010 hubo un total de 94 casos. Mientras que en abril del 2010 a diciembre del mismo año, o sea, 8 meses después, hubo 969 casos de disforia de género. O sea que hay un cierto como efecto llamada, ¿no? Totalmente. O por ejemplo en Boston, entre 1998 y 2006, había 4,5 menores de media con problemas bueno, pues de disforia de género. Sin embargo, entre 2007 y 2009 han pasado a ser 109 pacientes anuales, o sea, un incremento de 322%. Así es que, bueno, yo supongo que todos ustedes y nosotros que estamos observando la realidad de la ideología de género, esto nos va a generar muchas preguntas. Y para mí la pregunta fundamental es si efectivamente la ideología de género está afectando a nuestros niños, o cómo esta neutralidad que se está introduciendo en las escuelas o en la educación sexual puede llegar efectivamente a alterar la identidad de nuestros menores. Así es que vamos a dar paso a nuestro psicólogo que está esperando al otro lado de la línea, Miguel Ángel Alcarria. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, aquí ya madrugadas en el viejo continente. Bueno, vamos a presentar un poco a Miguel Ángel, porque para quien no lo conozca, es amigo nuestro, es una persona primero súper inteligente, muy preparada, una persona bastante valiente, que es algo que a mí nos llama mucho la atención. Y bueno, académicamente es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene una maestría en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Internacional de Cataluña, tiene también estudios en coaching personal, una diplomatura en Teología por INSTE, y actualmente es presidente del grupo de psicólogos evangélicos de España, es pastor de la iglesia Cornerstone en Barcelona, es coach, es psicoterapeuta privado y además, como parece que no está lo suficientemente ocupado, pues es el impulsor de una iniciativa muy interesante que se llama No Vuelvo Atrás. Y hoy nos acompaña y bueno, pues él es un experto en todo lo que tiene que ver con la disforia de género, nos va a enseñar muchas cosas y bueno, antes de hablar un poquito de cómo se... Porque hoy nos hemos traído hasta papeles para preguntar. Para preguntarte. Estamos casi tan preparados como tú. No. Pero Miguel Ángel, explícanos un poco cómo es el desarrollo sexual para que podamos entender qué es lo que falla. Porque lo que hemos visto anteriormente en otros programas es que realmente lo que nos está mostrando la ciencia es que no parece que haya ningún tipo, que digamos que la homosexualidad no es algo innato, con lo que uno nace. Entonces, lo que queremos hacer a través de Punto de Encuentro es saber si hay una serie de factores de riesgo o de, digamos que desencadenantes que lleven a la aparición de la homosexualidad. Entonces, te queremos preguntar como psicólogo, si primero nos podrías explicar un poco cómo es el desarrollo de la identidad sexual. Pues, un momentito que voy a bajar mi volumen. Si no, se retroalimenta. La cuestión, lo más importante es que tengamos en cuenta que algunos prestan mucha atención sobre todo a la adolescencia, pero la edad más crítica, por decirlo así, en el desarrollo sexual está en torno a los 2-3 años, donde el niño descubre su propio cuerpo, las diferencias que existen entre niños y niñas. Bueno, se identifica con el padre o con la madre en función de si es niño o niña, empieza a imitar su comportamiento,
empieza lo que es el juego simbólico, a jugar que sea papás y a mamás, empieza a conectar con su propia sexualidad, conectando con el padre, con la madre, hermanos o hermanas mayores. Todo tiene que ver con esa recepción por parte del niño o de la niña del afecto, de la atención, de la aprobación, de la seguridad de los padres. Y bueno, es un crítico porque esa edad, porque bueno, tiene que ver con la necesidad de poder conectar emocionalmente con el progenitor del mismo sexo. Eso es importante, si no se causarían lo que podemos llamar heridas emocionales. Se puede buscar refugio en la persona inadecuada, en el sentido de que no se busca refugio en la persona de tu propio sexo, y al final aquello que en una primera infancia se rechaza y pasa a ser desconocido, pasa a ser, digámosle, exótico, al final se acaba erotizando en la adolescencia. En la adolescencia obviamente también es importante, ¿no? Y los años anteriores. Hay una conexión con el grupo de iguales, eso también es importante, como el grupo de iguales de los 7 a los 12 años más o menos puede reforzar tu idea de masculinidad o de feminidad, y después en la adolescencia, cuando se despierta la libido, obviamente pues influirá todo lo que es tanto la primera infancia en la capacidad de conexión con los padres, en la preadolescencia la capacidad de conexión con el grupo de iguales, y después con la libido y todo ese conjunto influirá mucho, por ejemplo, lo que es la vivencia de los medios de comunicación, la presión social, a veces las primeras experiencias sexuales que a veces son forzadas por el grupo de iguales. Son diferentes momentos críticos, pero el más importante, diría yo, está en torno a los 2 años y medio, que tiene que ver con la identificación, donde se forma ya la identidad de género o identidad sexual. Entonces, básicamente, si es un niño a esta edad, porque hasta entonces está, digamos que en brazos de la madre, pasa a estar, digamos, bajo, digamos que el modelo o el mentorado, ¿no?, del padre. ¿Qué es lo que puede hacer que un niño, por ejemplo, varón, no conecte? ¿Qué puede hacer que no conecte con su padre? Pues de algún modo que se sienta desapegado, o sea, que el padre, el niño perciba como que el padre está ausente. Eso en el caso de los varones, que el padre está ausente o que lo perciba demasiado crítico, demasiado punitivo, que castiga demasiado o desaprueba demasiado sus conductas. Eso puede hacer que el niño se refugie en la madre, y si nos encontramos con el caso de una madre sobreprotectora, la cuestión es que al final el niño va a estar más familiarizado con el mundo de las mujeres que con el mundo de los hombres. En el caso de las mujeres se relata un caso un poco distinto. Sobre todo tiene que ver cuando la niña percibe la feminidad como una debilidad. Entonces ahí empieza a desconectar de la feminidad y empieza a conectar con la masculinidad. Tiene que ver, me estás hablando también, si el padre es muy brusco, muy punitivo con el hijo varón, entonces hay datos que apoyen esto. Básicamente hay datos que apoyen, por ejemplo, que un padre, que haya una mayor presencia o una mayor frecuencia de abusos en niños con disforia de género que en niños heterosexuales. La cuestión no es que haya estudios en sí, y no estudios en cuanto a lo que es el comportamiento del padre con el niño. Sí que hay, en base a las experiencias profesionales de muchos psicólogos, esas menciones en la literatura. Lo que sí que hay son estudios de prevalencia en relación a abusos sexuales en la infancia. Obviamente prevalencias a nivel mirando para atrás, retroactivo. Mientras en población general los abusos sexuales en la infancia suelen
tener una prevalencia de en torno al 20-25%, pues en población homosexual supera el 40% en la infancia, los abusos sexuales. Entonces ahí sí que podemos a lo mejor encontrar una cierta correlación o influencia. O sea, también me gustaría entender un poco, ¿no? Y que, o sea, básicamente es como que hay dos árboles que dan sombra digamos que en el desarrollo del niño, ¿no? En el caso de varón, vuelvo un poco al varón, en el momento en que va bajo el padre, pero el padre o es muy punitivo o es alguien muy blando con el cual no se identifica, y tiene una madre que es muy dominante, él pasa bajo, digamos, la sombra de la madre, se identifica con la madre, y lo que me decías, nos contabas con exótico, es que entonces se encuentra exótico o diferente, no a la mujer, sino al hombre, ¿no es así? Hay una claro, cosa... lo exótico es lo desconocido. Ajá. Y hay una cosa... Entonces se convierte al final en erótico. Claro. Ajá. Había leído de Nicolosi, de Cohen, que también hay en la relación homosexual o con personas de un mismo sexo, en cierta manera también la persona con disforia de género está buscando, no solo es que hay una erotización, sino también está buscando, cuando ha tenido un padre que le ha abandonado, que le ha castigado, que le ha rechazado, lo que busca en las relaciones sexuales en la edad adulta es, en cierta manera, la figura de padre. ¿Es esto cierto? Bueno, en algunos casos se podría dar esa explicación. En otros casos, la explicación más válida, sobre todo cuando hablas con personas homosexuales sobre cuáles son sus gustos, tiene que ver más con su ideal de masculinidad. Buscan tener una relación con aquello que realmente ellos desearían ser siendo hombres. Qué interesante. Okay. Muy interesante, y la verdad es que no solamente en temas de disforia de género, en cuanto al desarrollo de la homosexualidad, porque muchas veces hay mucha gente homosexual que no padece disforia de género, eso lo tienen que tener también claro nuestros oyentes, ¿no? Una cosa es la disforia de género y otra cosa es la homosexualidad. Pero tú has dicho una cosa clave, es que a partir de del año y medio, de los 2 años, se empieza a desarrollar lo que es la identidad de género en el niño, ¿no? Y hablando y retomando el tema de la ideología de género, ahora está la moda de tener niños neutros, la famosa neutralidad. Esto es que los padres no quieren identificar al niño o a la niña por sus órganos sexuales, incluso le ponen nombres neutros, les visten con colores neutros, y desgraciadamente, como todos son modas, al final la gente cae en esa moda. Pero tú me estás hablando, obviamente, de que es necesaria una identidad de parte del niño. ¿Cuáles son, bueno, pues, los riesgos que a una familia normal, ya no estamos hablando de que el niño tenga disforia, una familia normal que decide entrar en este tipo de modas, cuáles son los riesgos de no darle una identidad sexual a tu niño desde bebé? Porque supongo que esto va a traer un problema en su desarrollo personal. Pues los padres deben proporcionar básicamente 2 cosas. En primer lugar, conexión emocional, que se establece a través del afecto, de la atención, de la afirmación, de decirle qué bien haces esto, o qué buen chico, qué buena chica eres. Y después está el tema de los esquemas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué son los esquemas? Son las guías que van a permitir que el niño entienda el mundo y sepa moverse en él. Entonces, estos esquemas son bueno, malo, verdad, mentira, hombres, mujeres. Los primeros esquemas casi todos son binarios, es aclararle las cosas al niño, básicamente, ¿no? Después, obviamente, cuando uno es adulto, pues puede entender una realidad más compleja si cabe. Pero si quitamos ese factor que da seguridad en el entendimiento del mundo, en el poder moverse en el mundo, que da una autoestima, un concepto de sí mismo concreto, estamos dejando al niño expuesto a que tenga que escoger algo que ni siquiera está capacitado a escoger. O sea, que sea lo que quiera, pero es que ¿cómo va a saber un niño? Entonces, la cuestión, y aquí es lo más importante, es entender que la educación es necesaria
La educación es necesaria, los esquemas son necesarios, establecer el vínculo es necesario, pero no solamente eso, también es necesario poder establecer un medio comprensible para el niño, ¿no? Porque si no, lo que se produce es como citaba el doctor Richard von Krafft-Ebing, aunque ya ha llovido mucho desde que él vivió, pero hablaba de que había padres que creaban confusión de género en sus hijos. Y de eso ya se ha dejado de hablar porque parece ser que en este mundo inclusivo debemos crear desde el principio esa máxima diversidad a los niños y se la debemos mostrar cuando el cerebro no funciona así. O sea, los niños necesitan cosas claras. Después, cuando sean adultos, escogerán lo que quieran, pero de momento los padres tienen la responsabilidad de mostrarle el mundo tal cual debiera ser de una forma normativa, digámoslo así. Y entonces, en el caso de este incremento de la confusión de género, de la disforia de género actual en los niños, la pregunta del principio era, ¿tiene que ver o influye la ideología de género en el incremento tan alarmante de casos de niños que se encuentran con este problema, ¿no? Pues sí, una ideología que son valores, son ideas sobre las cosas y ideas también que influyen en nuestra idea sobre nosotros mismos. Obviamente esto está influyendo, los datos nos dan la razón, la educación es importante y cuando educamos en la ambigüedad expone a los niños a una confusión. O una confusión clara, ¿no? Entonces, por eso está tan interesado el lobby LGTBI en entrar en las escuelas, en entrar en las bibliotecas con la lectura de drag queens y cosas así. O sea, está interesado en esa confusión. Qué interesante, qué interesante. Hay una cosa, porque cuando realmente se está viendo que hay un efecto, en cierta manera, un efecto llamada, ¿no? Que cada vez hay una mayor frecuencia de niños con disforia de género apoyados en esto, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y me gustaría preguntarte como psicólogo, sale un poquito de la línea, ¿no? Pero en cierta manera la comunidad LGTBI se queja, y una de las cosas que lanzan a lo que es la comunidad heterosexual es que hay un bullying hacia estas personas y que terminan en suicidio. La pregunta es la siguiente: al hacer una sociedad que es neutra en género, que no estamos entonces causando individuos que, aunque se esté echando culpa a la sociedad heterosexual de que son aislados o rechazados y que produce unas mayores tasas de suicidio, en cierta manera con la neutralidad de género no se está empujando a personas a tener problemas identitarios graves que les pueden llevar a la depresión y al suicidio? Pues la cuestión es que desde que se están aplicando políticas inclusivas o políticas de género, no solo no han disminuido el número de suicidios, sino que ha aumentado. Así que la tesis del lobby no es una tesis aceptable. No es una tesis aceptable. La gente, ante más confusión, y hay más suicidios, básicamente, ¿no? Entonces, y la cuestión también es, ellos hablan de las personas que quieren cambiar de sexo, pero ante esta ambigüedad, cada vez nos estamos encontrando con más casos de personas que han hecho un cambio de sexo que quieren revertir el cambio, pero hay cambios que ya no son reversibles. Claro. Y además, los médicos son muy proclives a un cambio en una dirección, pero a una vuelta no. Y nos estamos encontrando con casos, y hay casos que existen, que les obligan a aquellos que han hecho un cambio en su sexo, que básicamente es una amputación, les obligan entonces a realizar una terapia de aceptación en su nueva sexualidad. Pero si eres heterosexual y tienes algún tipo de inclinación o atracción hacia personas del sexo opuesto, lo que tienes es todo un sistema que te facilita
¿no? Pero si tú Ajá. llegas al otro punto, porque hay una cosa, y esto es una base fundamental, y últimamente, hace 2 semanas, o hace 4 semanas se publicó un estudio en Science en que genéticamente, básicamente, se derribaba el mito del gen gay, ¿no? Entonces, en cierta manera, toda la comunidad LGTBI parece que está queriendo apoyar que uno nace homosexual, pero la evidencia científica no nos dice esto. De hecho, es la evidencia, como tú nos estás mostrando, de la psicología la que nos está mostrando realmente que esto es algo multifactorial. Pero es algo de doble sentido, en doble dirección. Pero lo que me estás diciendo es que no dejan que uno vuelva atrás. Aunque eso ayude, ¿no? La persona cuando vuelve atrás... Miguel Ángel, ¿la persona recupera salud mental? Básicamente está aceptando su sexo de nacimiento, lo cual no creo que haya nada más, digamos, adaptativo, por decirlo así. Ajá. No hay nada más adaptativo en la naturaleza que aceptar cómo uno es y cómo uno ha nacido, básicamente. Y que bueno, que la naturaleza es sabia y sabe cómo nos ha hecho, y Dios que está detrás de todo esto es nuestro punto de encuentro perfecto. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Seguimos contigo y síganos ustedes en Punto de Encuentro TV Show. Nos vemos la próxima semana.